buenas amigos, sean todos bendecidos y bienvenidos una vez más a este su programa Fe y Razón, un programa que le dedicamos a análisis de temas históricos, científicos, filosóficos, teológicos, sobre todo fundamentados en la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Hoy vamos a tocar un tema quizás un poco controversial, un tema que se han analizado en muchos contextos sobre la base de la palabra de Dios, y es el tema: ¿es pecado tatuarse? También otros tópicos que tienen que ver con este concepto y esta actividad de tatuarse el cuerpo. ¿Qué nos dice la palabra de Dios? Y para ello tenemos como invitado al hermano apologista Israel Molina, quien es comunicador también y nos está acompañando para este análisis. Bienvenido. Muchas gracias, Carlos, por la invitación. Sí, hace tiempecito queríamos invitarte. Sí. Tú sabes que hemos compartido en muchos escenarios cuando hemos tenido que defender la fe, la palabra de Dios. Claro. Y este tema es un poquito controversial, de hecho... Muy controversial. Para yo hacer reflexiones, yo prefiero dejarte la pelota caliente a ti, ya que tú traes el tema. Y vamos a comenzar por ahí, Israel. ¿Es pecado tatuarse? Mira, como tú mencionaste, un tema bien controversial que tenemos, se puede decir, dos posturas dentro del pueblo de Dios: la que dice que sí, que es un pecado tatuarse, y hay otra postura, aunque con menos público, que dice que no. Pero para nosotros saber si algo es un pecado o no, sería bueno conocer qué es un pecado, qué es el pecado como tal. Hay una definición rápida a la cual yo voy a recurrir, es básica, está en la palabra de Dios, está en 1 Juan 3, versículo 4, que dice: todo aquel que comete pecado infringe la ley, pues la infracción de la ley es pecado. Entonces, correcto, básicamente, infringir la ley, eso es pecar. Pero esa definición se queda un poco corta si nos vamos a ciertas profundidades, pero por lo menos para tener una base sobre la cual comenzar la conversación, vamos a utilizar eso. Ya en otro programa, si tú quieres, hablamos más ampliamente de qué es el pecado. Es el pecado y a qué se significa violar la ley, obviamente. Exacto, y de qué ley se está hablando, porque también eso tiene ahí una tela por donde cortar. Como te mencionaba, hay dos posturas básicas, que son una que dice que sí, otra que dice que no, y ambas tienen de dónde aferrarse bíblicamente. Buscan este versículo, otros buscan aquel versículo, y vamos a ir viendo algunos de esos versículos donde se aferran unos y otros, y analizarlo brevemente a la luz de otros pasajes, a la luz de la interpretación que se tiene de esos mismos versículos, sin mencionar tatuajes, porque todos esos versículos tienen una interpretación sin mencionar el tatuaje. Correcto. Y una mencionando el tatuaje. Entonces, sí, más directo. Es bueno ver esas cosas. El primer pasaje que yo quisiera que tomemos, ahorita fuera del aire tú me lo mencionabas, creo que tal vez el más utilizado para esto, que está en Levítico 19:28. Correcto. Dame leerlo de aquí para no equivocarme. Dice: no haréis rasguño en vuestros cuerpos por un muerto, ni imprimiréis en vosotros señal alguna, yo Jehová. Leí la versión Reina Valera, que es la versión más utilizada. Este versículo, de hecho hay otras versiones que dice literalmente tatuaje, no dice señal, como en esta versión Reina Valera. Por ejemplo, la versión NTV dice: y no hagas tatuaje, lo dice literal. Pero ya eso es haciendo una adaptación a este tiempo, porque esa palabra no estaba evidentemente en el hebreo antiguo. No correcto. Estaba, exactamente. Señal sí. Correcto. Exacto, que es la que usa la Reina Valera del 60, que tiene un lenguaje todavía más antiguo. Para analizar este versículo, como hacemos con todos los versículos de la Biblia, hay que ver el contexto donde se está desarrollando este pasaje. Tiene muchos versículos delante, es un capítulo con muchos versículos. Lo interesante de este capítulo es que de principio a fin trata de instrucciones. Están casi todos los mandamientos incluidos en ese capítulo. Correcto. Y otras cosas que tienen que ver con asuntos civiles, hasta si te casas, si te acuestas con una esclava, muchos temas, muchas cosas interesantes. Y yo quisiera resaltar dos o tres
de todas esas para ponerla para poner este versículo un poco en contexto. Una de ellas está en el versículo 27 que dice: y no haréis tonsura en vuestra cabeza, ni dañaréis la punta de vuestra barba. La otra que voy a tomar está conglomerada del verso 23 al 26, que dice que no comerás del fruto de lo que tú hayas plantado hasta el 5.º año. En esos versículos explica qué se va a hacer cada año. Correcto. Y ya el 5.º año te dice que ese sí tú puedes comer del fruto. Y la última que voy a tomar de ese grupo está en el verso 19, todas son del mismo capítulo, que dice: y no te pondrás vestido con mezcla de 2 hilos. ¿Por qué quise resaltar esas 3 cosas? Porque esas 3 son parte del todo que es el capítulo. Correcto. Donde incluye el tema de los tatuajes. Vamos a asumir que se refiere literalmente al tatuaje. No vamos a irnos de que no, que tal vez se está refiriendo. Vamos a asumir que sí, que el pasaje de Levítico 19:28 se refiere exclusivamente al tatuaje. Si nos vamos a la lectura que tuvimos anteriormente en 1 de Juan sobre la infracción de la ley, esto es parte de la ley, sí, porque claro, esto está en Levítico y, como mencionamos, junto a otro grupo de cosas, forman parte de la ley. Pero ¿qué pasa? Como si fuera de una manera selectiva, tomamos unas cosas de la ley y otras cosas la dejamos. Y habría que ver a qué se refiere ese tipo de ley, bajo Exacto. qué contexto histórico se aplica. Exactamente. Justamente hablando del contexto histórico, el pueblo de Israel, en el momento que recibe la ley, viene de durar muchos años viviendo en tierra extranjera, viviendo en medio de los paganos, siendo influenciados por una gran cantidad de formas, de métodos de adoración claro. que no eran los que Dios quería que su pueblo tuviese. Y Dios está tratando de desarraigar a través de esta ley toda esa forma, todo ese método que ellos aprendieron. Estaba desintoxicando a través de la ley toda esa cultura que había recibido de Egipto. Exactamente, esa palabra se aplica muy bien, desintoxicar con esta ley todas esas costumbres. Recuerda que cuando el pueblo estaba tan inmerso en estas prácticas paganas de la adoración, de la idolatría, que cuando Moisés está recibiendo justamente esta ley en el monte, ellos al ver que Moisés tardaba, comenzaron a adorar ídolos en la falda de la montaña. Correcto. Para que tú veas el nivel de corrupción moral que tenía el pueblo en ese momento, que a pesar de que Dios había mostrado ya grandes señales para liberarlos del cautiverio, ellos a la mínima oportunidad volvieron atrás. De duda, sí, correcto. Exactamente, a la idolatría. Y quise mencionarte eso por lo que tú mencionaste del contexto histórico, para que más o menos nos ubiquemos dónde estaba sucediendo esto, en qué momento Dios le estaba dando este tipo de leyes. Si, como te mencioné, en ese capítulo se mencionan prácticamente todos los mandamientos, el de guardar el sábado, de honrar a tus padres, casi todos los mandamientos están ahí, incluyendo este. Pero si nosotros asumimos que tenemos que cumplir la ley, esa ley, porque ese versículo del tatuaje está en la ley, tendríamos que asumir también que no podemos ponernos ropa con dos hilos. Correcto. Por ejemplo, esta camisa que yo tengo tiene un 80% de algodón y un 20% de poliéster. Ya yo ahí tengo una complicación con la ley. Bajo la ley levítica que se dio en ese contexto. Bajo esa ley yo tengo una complicación. Tú, por ejemplo, con el tema de la barba, tuvieras una complicación. Correcto. ¿Por qué? Porque según, voy a meter aquí un poco de la interpretación judía de este pasaje. Esto no está directamente en el texto, pero es como los judíos lo ven. Aquellos se referían con cómo debía cortarse la barba del hombre. Que tú puedas cortártela, que el vello te quede de un largo que pueda doblarse y toparte nuevamente la piel. Es decir, ahí tú medías el largo
que debía tener el cabello para no infringir esta ley. Yo tengo una pequeña duda ahí, histórica. ¿Eso aplicaba a todos los miembros del antiguo Israel, a todos los hombres? Bueno, ¿o era una parte quizá sacerdotal? Mira, no estoy muy claro. Esta parte exclusivamente no está circunscrita necesariamente a los levitas. El libro de los levitas, que pareciera que todo está dirigido la ley levítica obviamente dirigida a ese grupo en específico. Exactamente, pero si vemos el inicio del capítulo, no lo tengo aquí justamente, pero al inicio, aunque era extensivo, al inicio del capítulo, el Señor le dice, dile esto al pueblo. Correcto. Entonces ya ahí no solamente está limitado a los levitas, que luego hay ordenanzas directamente para los levitas, sino que le dice, dile esto al pueblo. Entonces ya ahí va a abarcar a la generalidad de los israelitas. Entonces, esa era la manera, como te digo, es una interpretación judía de cómo debía medirse el largo de la barba. Yo estaría bien porque la mía está bien larga. Está acorde ahí a lo que pedían ellos. Yo estoy acorde a eso. El que estoy con problemas soy yo. Ahí tú estás pero fallando. Estamos bajo la gracia. Gracias al Señor. Entonces, el otro pasaje, que es el de los frutos. Nosotros ahora mismo no vivimos tanto así, pero años atrás nosotros éramos un alto porcentaje de la producción agrícola. La mayoría de los trabajos venían de la agricultura. Imagínate tú que nosotros tuviéramos hoy que esperar 5 años para poder probar el fruto. Que era, el primer año no se tocaba. Los 3 años siguientes eran consagrados al Señor. El quinto año entonces era para tú tomar los frutos. Correcto. Mira, te mencioné 3 cosas, hay muchas. A los amigos que nos están viendo a través de las redes, que busquen el capítulo, lo lean para que vean todas las instrucciones que Dios le deja al pueblo de Israel en ese capítulo, pero que solamente nos hacemos referencia a unas pocas, como esta del tema de los tatuajes. Yo quisiera hablarte en esa misma línea, pasando a otro pasaje. Cuando tú ves esta selección, tú dices, pero ¿y por qué selecciona una cosa y la otra no? Porque si tú lo ves de una manera imparcial, tú dices, bueno, deberían de cumplir toda la ley, como dice Pablo. Si tú te vas a regir por alguna parte de la ley, tú tienes que cumplirla toda. Pero eso no es una práctica exclusiva de ahora. En el tiempo de Jesús, eso sucedía también. Tal vez no tan directo, pero, por ejemplo, mira lo que dice el pasaje de Mateo 23:23. Dice, hay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque pagáis el diezmo de la menta, del enelvo y del comino, y habéis descuidado los preceptos de más peso en la ley, la justicia, la misericordia y la fidelidad. Y estas son las cosas que debías haber hecho, sin descuidar aquella. Es decir, esta cosa debiste hacerla, pero sin descuidar aquella. Lo demás. No están haciendo una omisión directa, tal vez como sucede ahora, pero a nivel de importancia, ellos le están dando más importancia a unas cosas que a otras. Hoy en día, por ejemplo, nosotros tenemos muchas denominaciones en este país. Está la adventista, la pentecostal, bautista, metodista, hay muchas. Y cada una de ellas hace algo parecido también. Toma cosas de la ley, se la aplica a su doctrina, pero hay otras cosas que obvian. Por ejemplo, si tú ves los adventistas, sin intención de criticar a nadie, esto es algo que... Es un análisis que estamos haciendo. Esto es algo que lo hace prácticamente todo el mundo, pero para que entendamos más o menos la línea. Un adventista te guarda el sábado, no te come cerdo, no te come pulpo, no te come nada que no tenga escama a nivel del mar, pero sin embargo usa ropa con hilos mezclados, correcto. Como para traer el versículo que usamos aquí. Tú ves, por ejemplo, en los pentecostales, algunos que no usan peinados ostentosos, pero
se maquillan, es decir, hay una mezcla entre las cosas que... Hay un entresacar en pinzas dentro del contexto general de la ley. Exactamente. Cuando hablamos de esta primera pausa, Israel, ya que tú has mencionado muchas cosas ahí que nos pondrían a los hermanos que nos están viendo y a los amigos a hacer, pudiéramos decir entonces, una reflexión general de todo eso que tú estás mencionando para ver si se cumple toda la ley, si es necesario o qué cosas tendrían cierto grado fundamental para que no se hagan. Exacto. Porque también la palabra de Dios te va guiando de manera gradual a tomar y dejar. Porque el mismo apóstol Pablo también... No, toda la ley tiene un propósito. Tiene un propósito. Y el mismo apóstol Pablo, con el asunto de guardar el Sabbat, él dice, bueno, si tú quieres guardarlo, tú honras al Señor, pero si no lo guardas, también hazlo honrando al Señor. Exacto. Estamos parafraseando más o menos su palabra. Cuando volvamos de esta pausa, continuamos en su espacio Fe y Razón. Hola hermanos y amigos, este es su programa Fe y Razón, un programa dedicado al análisis de temas históricos, científicos, filosóficos, teológicos, pero sobre todo fundamentados en la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Pueden suscribirse en nuestro canal Fe y Razón 34 en YouTube, nuestro canal de YouTube Fe y Razón 34, darle a la campanita de notificaciones y así recibir todos los programas que hemos realizado para todos ustedes y que formen parte de la familia de Fe y Razón. También pueden contactarnos en Facebook en nuestra página Ciencia y Teología, nuestra página de Facebook Ciencia y Teología, y también contactarnos por WhatsApp al teléfono 829-602-7739. El teléfono 829-602-7739. Fe y Razón, un programa fundamentado en la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Bien amigos, y continuamos en su espacio Fe y Razón y estamos tocando un tema, como dijimos al inicio del programa, con cierta controversia, un poco controversial. Sí. Yo diría que bastante controversial, porque estamos hablando cosas, Israel, que bueno, como tú dices, las denominaciones toman cosas fundamentales de la ley, pero también obvian otras cosas fundamentales. Entonces, esto no quiere decir que esté bien o mal, sino que debe de haber una concordancia con la Biblia, debe de haber una coordinación con la misma palabra. Ahora, yo te pregunto, con relación a los tatuajes, por ejemplo, la palabra de Dios dice en 1 Corintios capítulo 3, del 16 al 17, por ejemplo, ¿no sabéis que sois templo del Dios y que el Espíritu de Dios habita en vosotros? Si alguno destruye el templo de Dios, Dios lo destruirá a él, porque el templo de Dios es santo y eso es lo que vosotros sois. Si en el Antiguo Testamento el Señor tomó en cuenta el asunto de marcarse, que nosotros interpretamos hoy o llamamos hoy bajo el concepto de tatuarse, sí, esto no sería, vamos a decir, algo que sería perpetuo, que se debe mantener, porque estamos hablando de cosas que se quedan marcadas en el cuerpo, sí, y el cuerpo del Señor es el templo del Señor. Claro, al igual como mencionamos anteriormente, y hay que hacerlo siempre, poner en contexto cada pasaje que leemos. Antes de responderte ese, que de hecho yo lo tenía aquí seleccionado, volviendo un poquito atrás al pasaje de 19:28, dice, antes de lo de los tatuajes, dice que no te hagas cortadas en la piel. Exacto, también. Cuando tú lees eso, imagínate que tú no conoces mucho la historia del pueblo de Israel y tú lees que no sean cortadas en la piel, tú dices, pero eso no tiene sentido. ¿Cómo que no se hagan cortadas? ¿Y quién se anda haciendo cortadas? ¿Por qué se hacen cortadas? Porque no parecería algo sensato cortarse. ¿Por qué cortarse? Si por ejemplo nosotros vamos al libro de Reyes, Primera de Reyes, capítulo 18, 28, en ese momento estaba reunido todo el pueblo de Israel, estaban 400 profetas de Baal de un lado, Elías de otro lado. Correcto. Y cada uno estaba probando quién era el verdadero Dios. Así es.
Los profetas de Baal en el capítulo 18-28 hacían lo siguiente. Dice, y gritaban a grandes voces y se sajaban según su costumbre con espada y con lanza hasta que la sangre corría sobre ellos. Correcto, era un tipo de actividad ceremonial. Exactamente. Si nos vamos otra vez a Levítico y lo ponemos el contexto de dónde viene el pueblo, de una influencia pagana, con costumbres paganas, con prácticas rituales paganas, que el Señor está tratando de desechar. Y en el mismo versículo donde se menciona los tatuajes, separado por una coma, está el no sajarse por los muertos. Correcto. Ni hacerse imagen, es decir, es un todo. Ese pasaje no está divorciado una cosa de la otra. Entonces, lo que el Señor está queriendo enseñar aquí no es un tema, voy a ir a tu versículo ahora, no es un tema ni de dañarse el cuerpo por dañárselo, porque es lo que te digo, cuando tú ves, ¿y por qué se cortaban? ¿Para dañarse el cuerpo? No, era por la idolatría, era por la invocación, y es a lo que el Señor está llamando. El Señor no está llamando a que no te haga daño al cuerpo, porque es mi cuerpo y tienes que cuidarlo. No, el Señor está llamando a... Bueno, en ese contexto histórico, claro, en el contexto de... Pero en el contexto general abarca eso también. Claro, vamos a llegar allá. Exacto. Él lo que está hablando es de ese tema de la idolatría. Ese pasaje que tú mencionaste, al igual que muchos otros en el Nuevo Testamento, hacen referencia al cuerpo como templo del Espíritu Santo. El más famoso... ese ya tú lo leíste, lo tenía por aquí, pero hay otro que es todavía mucho más famoso que ese para hablar justamente del tatuaje, y está 3 capítulos más adelante, en el 6:19, me imagino que tú lo debes tener por ahí también. Dice, o ignoráis, por eso me gusta leer versiones más modernas por el vos y el ais. O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y no sois de vosotros. Este pasaje, al igual que el que tú mencionas, hace una referencia de que el cuerpo le pertenece a Dios, que nosotros lo tenemos prestado y que debemos cuidarlo. Hay que cuidarlo, correcto. Ahora, si tú ves todos los pasajes a nivel del contexto, tal vez ahora no tengamos el tiempo para ampliar en el contexto de cada uno de los versículos que menciona nuestro cuerpo como el templo del Espíritu Santo. Yo me voy a enfocar en este que ya lo tengo aquí escrito. Si tú ves esos pasajes, aunque te está mencionando la palabra cuerpo, y cuando tú ves cuerpo tú asumes que es directamente lo físico, el contexto se está refiriendo más bien al ser que al cuerpo físico. Es decir, nuestro ser es el templo del Espíritu Santo. No necesariamente esta carcasa que se va deteriorando sola, porque si no el templo de Dios se va deteriorando con los años solo, pero no es la idea. Mira por qué te digo esto. Si nosotros nos vamos en ese mismo capítulo 6, yo te leí ahora mismo el 6:19, y vamos ahora un chin más para atrás al 6:16 de Primera de Corintios. Dice, ¿o no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Correcto. Porque dice, los dos serán una sola carne. 3 versículos antes de decir que somos el templo de Dios, dice que si nos unimos con una ramera, nos volvemos una sola carne. Poniendo todo en contexto, si asumimos que el pasaje que dice que somos el cuerpo de Dios se está refiriendo exclusivamente a lo físico, a lo que podemos ver de nuestro ser, entonces cuando el Señor dice que seríamos una sola carne con la ramera, entonces debería haber como una especie de fusión en nuestra carne física. Pero eso no es lo que sucede. No, porque ahí está tratando un lenguaje figurado, exactamente, así como cuando en el Edén el Señor le dice a la primera pareja que el hombre dejará a su padre y a su madre, exacto, se unirá a su mujer y serán una sola carne. Es decir, ahí hay un lenguaje figurado, pero... A eso es que hace referencia Pablo, porque él dice, también. De hecho en el mismo pasaje él dice, porque dice, es decir, él cita, él dice, después que dice lo de la ramera, él dice, porque dice, los dos serán una sola carne. Es decir, él está citando, es como si él dijera, porque la palabra dice que los dos serán una sola carne. Él hace una cita en ese mismo pasaje. Correcto.
puede ser de ese pasaje del Antiguo Testamento. Puede ser esa unión del hombre y la mujer. Exacto. En términos íntimos. Exacto. Que ahí tú sabes que se conjugaría lo emocional, sentimental, lo carnal, lo espiritual. Exacto. Se conjuga cuando hay una unión de ese nivel. Por eso yo quise hacer énfasis en el ser. Correcto. Porque el ser es la totalidad del todo. El ser explica todo. Tu cuerpo, tu espíritu, tu alma, tus emociones, todas las cosas están incluidas en el ser. Si nosotros lo limitamos exclusivamente al cuerpo como nuestra carne, es decir, lo físico, lo que podemos ver, ahí entra el conflicto del tema del tatuaje. ¿Por qué? Porque tú estás viendo que el cuerpo de Dios es todo, solamente esto, pero el templo de Dios, perdón, es el ser de nosotros. Todo nuestro ser es el templo de Dios. Pero a esa posición, al pasaje que leíste de 1 Corintios 3, donde dice de dañar, dice exclusivamente dañar, porque en este no habla de dañar. El tatuaje no necesariamente va a dañar tu cuerpo, va a marcar tu cuerpo, probablemente durante toda la vida. Ahora se lo pudieran quitar con la tecnología, pero si tú no te lo quitas te va a durar toda la vida. Pero eso no necesariamente daña el cuerpo. Y tú dirás, ¿cómo que no? Pero hay estudios. Pero dañaría el ser. Hay estudios. Depende. Vamos para allá. Vamos para allá. Por ejemplo, nosotros hoy, la mayoría de la población está en sobrepeso. Eso está dañando el cuerpo. Eso daña tus articulaciones, tus rodillas sufren, tu espalda sufre. Yo estoy en sobrepeso. Yo estoy dañando mi cuerpo. Y así como yo, de hecho yo ni tenía idea que estaba en sobrepeso hasta que fui al médico. El médico me dijo, tú estás en sobrepeso. Y yo, ¿pero cómo? Porque uno asume que un sobrepeso es un gordo que no puede caminar. Pero cuando tú tienes una estatura y una contextura física que te da una cantidad de libras que tú debes tener, y si estás por encima, estás en sobrepeso. Correcto. Ya tú ahí estás dañando tu cuerpo. Si tú no haces ejercicio, es decir, tú no condicionas tu cuerpo se va deteriorando, entonces también se va desgastando. Hay un sinnúmero de cosas que pudiéramos abundar con las que nosotros también dañamos el cuerpo. Que abarcaría dentro de este versículo. Exacto, que si decimos que el tatuaje daña el cuerpo, todas esas cosas también dañan el cuerpo. Entonces estaríamos pecando por estar en sobrepeso, estaríamos pecando. Correcto. Por tomar refresco estaríamos pecando, por comer empanadas con aceite quemado. Por una mujer ir a hacerse una cirugía plástica. Por una mujer hacerse una cirugía plástica porque está dañando su cuerpo. Peor aún, por una mujer hacerse una cesárea, está dañando su cuerpo, está lacerando su cuerpo, que no es el proceso natural, no biológico que el Señor dejó. No es el proceso natural. Wow, eso es muy importante. ¿Tú entiendes hasta dónde no pudiéramos ir? Sí, extensivo la palabra. Si tomamos con ligereza ciertos pasajes de la Escritura, pudiéramos irnos hasta llegar a una aberración. Por eso la Biblia no se puede tomar con ligereza y debe de tomarse un todo. Si esto te está llevando a agarrarte de otro versículo para volver al centro. Correcto. Y no salirte hacia un lado y hacia el otro. No sé si pude con todo lo que dije abarcar lo que tenías, pero hay todavía un buen material aquí que seguimos hablando justamente de eso. No sé si vamos a una pausa. Sí, vamos a la siguiente pausa, pero me gustó eso que tú dijiste ahora. Incluso quería seguir, pero vamos a tener que ir a la siguiente pausa. Y vienen unas preguntas, porque me gusta hacer preguntas media incómodas, porque cuando tú recibes información que te va llevando a un todo general, histórico, de la misma palabra de Dios, hay muchas cosas que tú tienes que ir acomodándote mentalmente. Sí, y obviamente diciéndole a los hermanos que en cualquier análisis que escuchen, pues que profundicen en la misma palabra y se vayan a la historia también, que la historia puede ir ayudando. Tenemos esa ventaja en esta época, que todos tenemos acceso a la palabra. Como nunca. Lo que tú oigas que yo diga, tú no tienes que creerlo. Tú vas a la palabra y dices, espérate, así es como él dice. O no, él está equivocado. Esto se daba en el antiguo Israel. Claro. Cuando volvamos de la siguiente pausa, continuamos con este interesantísimo tema, hermanos. Hola hermanos y amigos, este es su programa Fe y Razón, un programa dedicado al análisis de temas históricos, científicos, filosóficos, teológicos, pero sobre todo fundamentados en la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Pueden suscribirse en nuestro canal Fe y Razón 34 en YouTube, nuestro canal de YouTube Fe y Razón 34.
darle a la campanita de notificaciones y así recibir todos los programas que hemos realizado para todos ustedes y que formen parte de la familia de Fe y Razón. También pueden contactarnos en Facebook en nuestra página Ciencia y Teología, nuestra página de Facebook Ciencia y Teología, y también contactarnos por WhatsApp al teléfono 829-602-7739. El teléfono 829-602-7739. Fe y Razón, un programa fundamentado en la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Bien, hermanos, continuamos en su espacio Fe y Razón tocando el tema ¿es pecado tatuarse? Y el tema se ha extendido un poquito más allá, porque no solamente sería pecado tatuarse, sino hacerse cesárea, como tú dijiste, una cirugía, estar sobrepeso, incluso cualquier persona que quiera rebajar más de la cuenta. Exacto. Porque no solamente estar sobrepeso, exacto, sino hay un límite para los dos lados. Un límite para los dos lados. Y en las iglesias, todo eso entonces se tendría que tener en cuenta. Exacto. Sobre el contexto de la palabra, de que nos manda el Señor cuando nos pide cuidar nuestro cuerpo en la totalidad del ser. Y ahí tú entraste un poquito en filosofía, ¿verdad? Y apología claro, avanzada, pero es así como tú expresas, Israel. ¿Qué otra cosa tú presentarías ahora? Porque yo tengo unas cuantas preguntitas más adelante. Bueno, podemos concluir, porque no tenemos todo el día para abundar en todo lo que quisiéramos abundar, pero pudiéramos concluir en que si nos vamos a lo que dice de manera explícita los pasajes de la Biblia, no podemos acuñar directamente un pecado al tatuarse. Es decir, no podemos encontrar un texto de la Biblia. ¿No sería este un pecado favorito para mucha gente? Si lo entiende de esa manera, bueno, puede ser. Y vamos, no te tatúes, pero... Y vamos a llegar ahí, a cómo nosotros elegimos, cómo nosotros vemos lo que está bien y lo que está mal. Por eso yo te decía, en otro programa podemos hablar del pecado. Sí, porque tendríamos que hacer otro programa. Ahí cabe eso. Correcto. Cómo el pecado para mí se vuelve selectivo. Cómo yo digo que esto es pecado y que esto no es pecado cuando a mí no me conviene en lo personal. Como yo trato de justificar que no es pecado, porque, por ejemplo, en el caso del tatuaje, yo quiero hacerme un tatuaje, yo trato de justificar que no es un pecado porque yo quiero hacerme un tatuaje. Pero la motivación de mi apología es que yo quiero hacerme un tatuaje, no es que realmente yo entendí. Pero, ciertamente, luego de yo haberme sentado en varias ocasiones, porque este tema a mí me lo han tocado muchas veces, a estudiar el tema, yo no he encontrado una manera en la que a través de la Biblia yo pueda demostrar consistentemente que el hecho que tú te hagas un tatuaje, tú estás pecando. Ahora, no nos quedamos ahí. Exacto. Porque quiere decir que porque hacerse un tatuaje como tal no sea un pecado, los cristianos deben hacerse tatuaje. Fíjate que no dije pueden, sino deben, que es diferente. Bueno, el apóstol Pablo dijo, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Entonces, justamente, si no todo me conviene, obviamente ahí hay una restricción. Exacto, justamente a ese pasaje iba, a ese y otro que hay en el mismo capítulo 6 de primera. Mira, nos hemos basado mucho en Corintios. Justamente Corintios era una ciudad... Ahí estamos bajo la gracia. Exacto, estamos bajo la gracia, pero era una ciudad que tenía un gran conflicto con la ley, con la gracia, con los paganos, así es. Con las prostitutas. Es decir, ahí había un lío en esa ciudad que por eso podemos encontrar tantos recursos para tratar estos temas, justamente en esa epístola que Pablo le escribe a Corintios. En el 10:23, dice el texto que tú mencionaste, todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Yo quiero agregar el 6:12, que es un poquito más completo, dice, todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar por ninguna. Yo creo que estos dos pasajes son sumamente importantes a la hora de nosotros tomar decisiones sobre cosas que la Biblia no es muy clara o hace silencio.
Porque hay cosas que la Biblia no trata, o cosas que la trata muy ambiguamente, que tal vez tú no puedas reforzarlo. Correcto. Estos pasajes... Que no debería, vamos a decir, hacer una extensión de lo que ella no dice. Exacto. Como dicen exacto. los teólogos, es como estericar el texto, exacto. Tratar de llevarlo a un punto que él no llegue. Que él no te lleve, exactamente. Entonces, para mí estos dos pasajes, muchos más, pero estos dos de manera especial, te ayudan mucho a la hora de tomar esas decisiones. Pero no solamente un tatuaje, una decisión de un trabajo que puede afectarte, puede no convenirte, una decisión de irte a vivir a otro país, una decisión para entrar en una relación con una persona. Hay muchas cosas que tal vez la Biblia no va a tocar o lo toca de una manera ligera, que tú puedes ampararte en estos pasajes. Pero vamos a volver al tema del tatuaje. Si yo quisiera hacerme un tatuaje, yo lo primero que debo hacer es una evaluación de mis motivaciones para hacerme ese tatuaje. El tatuaje en esos tiempos se hacía normalmente para idolatría, normalmente. Exactamente. O para... Las sacerdotisas de Baal o para identificarse con que tú pertenecías a X grupo o a X sociedad. De hecho, todavía hoy hay tatuajes que son para identificarse. Tú ves un tatuaje de un marino con un ancla, tú sabes que el tipo es marino, o le gusta eso. Correcto. Porque tiene, y hay sociedades secretas que tienen también sus tatuajes, que quien se lo hace o pertenece directamente a esa sociedad, o quiere, o se familiariza, o se identifica con esa sociedad. Pero no podemos negar que hay tatuajes que no tienen en sí un significado idólatra o un significado de que tú perteneces a un grupo X, sino que son un tatuaje porque alguien entiende que se ve bien con eso y quiere hacérselo. Es como algo estético. Pero hay algo que no me queda claro, Israel, y es que en el texto, en Levítico, cuando el Señor está hablando de marcarse, Él no da, vamos a decir, no da muchas explicaciones sobre eso. O sea, no te dice específicamente que sea marcarse para adorar. Bueno, dice que es por los muertos. Por los muertos en ese punto. Exacto. Pero no era solamente por los muertos en ese entonces, sino también para rendirle para culto adorar. Por eso a los dioses Baales. Y no menciona a los dioses Baales en el primer momento en que se da esa referencia. Exacto. Si eso es algo que al Señor le pone mucho asunto, porque independientemente de marcarse, una persona que no se marque y rinda culto a los dioses en ese entonces estaría incurriendo en el mismo pecado. Que no todos se marcaban. Y que no todos se marcaban para rendirle culto. Ni pero se el Señor, la piel. exacto, y el Señor menciona específicamente el marcarse, es decir, si Él lo tiene presente, pues nosotros, aunque el texto a nivel histórico no pueda ser tan extensivo, pues tú dices, bueno, me voy a marcar y yo tengo que tener una motivación X que no sea la que yo entiendo que dice la Biblia. Sí. Pero nosotros como cristianos deberíamos seguir el consejo de Pablo. No todo no sería lícito para nosotros. Exacto. Y no todo nos convendría. Exacto. Entonces no deberíamos arriesgarnos. Ahí quiero llegar justamente. Y de hecho, pareciera que esto está guionado, pero no es así. Por esa palabra de no deberíamos arriesgarnos, pues el Señor nos conectó ahí. Yo la tengo tomada en cuenta aquí. Y permíteme leer algo que escribí para no dejar ni un pedazo. Yo escribí lo siguiente. Nosotros al ver la Biblia, lamentablemente nos enfocamos mucho en las cosas que Dios dice que no se hagan, pero le prestamos poca atención a la que Él dice que hagan. Es como si estuviéramos más atentos a no fallar que a hacer las cosas que a Él le agradan. Aunque parezca lo mismo, no lo es. Y hay una parábola que nos puede ayudar a entender un poco más esto. Es decir, es como si cuando nosotros vemos la Biblia, nosotros estamos muy enfocados en yo no debo hacer esto, yo no debo hacer aquello, yo no debo hacer lo otro, pero no nos enfocamos en yo debo hacer esto, yo debo hacer aquello. Es decir, las cosas que agradan al Señor que yo debo hacer, no le ponemos tanto ahínco como a las que no
debemos hacer, principalmente cuando estamos hablando de otra persona. Correcto, correcto. Tú no debes hacer esto, tú no debes hacer, pero no le decimos mucho, haz esto que agrada a Dios, haz aquello. Mira, en el libro de Mateo, en el capítulo 25, del 14 al 30, hay una parábola súper famosa, que es la parábola de los talentos, la cual no se refiere a talentos y habilidades, como a veces alguna gente enseña, correcto, sino talentos a dinero. Es una parábola que habla sobre un amo que repartió dinero, voy a hacerlo parafraseado, entre un grupo de sus siervos. A uno le dio una cantidad, a otro le dio otra cantidad, cada uno le dio una cantidad de mayor a menor. Los primeros invirtieron su dinero, lo multiplicaron, cuando el dueño llegó, devolvieron el dinero con los intereses que había generado. Pero hubo uno, ¿cuál fue la palabra que tú usaste ahorita que yo te dije? No debemos arriesgarnos. Hubo uno que no quiso arriesgarse, correcto, y dijo, como yo sé que el Señor es fuerte y que ciega donde no ha sembrado, yo mejor voy a guardar este dinero, no venga a ser que se pierda. O tengo un mal negocio. O tengo un mal negocio, yo le voy a guardar su dinero al Señor para cuando Él venga. Pero el Señor no le agradó eso. El Señor no le agradó y lo tildó como siervo infiel. Porque no, Él se preocupó por las cosas en las que podía fallar y no pensó en qué podía hacer para agradar a su rey. Exacto. ¿Y qué quería realmente el Señor? ¿Tú entiendes? Entonces, a veces nosotros tenemos esa misma mentalidad. Estamos pensando perdemos el tiempo pensando en cómo no fallarle a Dios y no invertimos ese tiempo en hacer las cosas que agradan a Dios, que yo escribí aquí abajo, que si nosotros nos concentramos en hacer las cosas que agradan a Dios, eso va a dar al traste con que nos alejemos de las cosas que no le agradan a Dios. Es decir, si en vez de nosotros concentrarnos en no hacer las cosas en no fallarle al Señor, nos concentráramos en hacer las cosas que a Él le agraden, eso va a dar como resultado que no hagamos las cosas que a Él no le agradan. Es como si nos estuviéramos yendo por el camino equivocado. Deberíamos irnos por aquí, pero queremos irnos por aquí porque nosotros entendemos que este es el camino más correcto. Es como el libro El Peregrino, no sé si tú lo leíste, es un libro muy viejo, que habla justamente del caminar de uno, y la gente vive buscando atajos por donde cree que va a llegar a la meta, pero hay un solo camino. Correcto. Y nosotros debemos de guiarnos por ese camino que es el que agrada a Dios, y todas las cosas se van a ir añadiendo y algunas se van a ir quitando que necesitan quitarse. Yo creo que siguiendo ese camino se haría un perfecto balance, ¿no? Una armonía, 50-50, podemos decir así. Claro, porque a veces perdemos el tiempo. No podemos hacer lo que al Señor no le agrada, no, claro, pero también tenemos que hacer lo que el Señor pide que hagamos. Creo que, como tú lo planteas, estoy entendiendo que debemos tener una armonía. Claro. Es como, te voy a poner un ejemplo, es como que tú tengas que jugar baloncesto. Tú tienes que picar el balón, aprender a driblear el balón. Pero tú también tienes que aprender a encestar. ¿Qué pasa? Si tú te concentras solamente en driblear el balón, no vas a aprender a encestar. Pero cuando tú encestas, tú tienes una peculiaridad, que normalmente todo el mundo driblea antes de tirar. Entonces ahí tú estás haciendo, sin darte cuenta, las dos prácticas. Pero si solo te concentras en driblear el balón, vas a perder el tiempo y no vas a poder aprender a encestar. Es como el método más correcto para tú ir creciendo en la fe. Si tú te fijas, la ley, ¿qué era la ley? Yo sé que ya nos vamos a la pausa, pero rápidamente, ¿qué es la ley? La ley lo que te dice son todas las cosas que tú no tienes que hacer. Es la transgresión. No haga esto, no haga aquello, no haga lo otro. Pecado. Pero cuando tú te vas a la gracia es como todo lo que tú tienes que hacer. En la gracia no se enfocan tanto en lo que tú no tienes que hacer, sino en lo que tú tienes que hacer. Cuando tú estés concentrado en los negocios del Señor, tú no vas a tener mucho tiempo para esas cosas que tú no tienes que hacer, porque tú estás concentrado en las cosas del Señor. No estoy diciendo que hay que, no, déjame darle libertad al pecado. Y a pesar de las cosas que tenemos que hacer, es el Señor que pone el querer como el hacer en nosotros, porque la gracia viene de Él. O sea, nosotros no tenemos, vamos a decir, esa fuerza en nosotros como pecadores. Él es que pone en nosotros. Pero son puntos muy importantes que tú tocas. Y yo sigo el hilo porque tú tienes razón. Nos desenfocamos en muchas cosas
tratando de no hacer cosas y dejando de lado lo que tenemos que hacer para el Señor. Exactamente. Y eso creo que es muy peligroso. Exacto. De hecho, eso, cuando volvamos de la pausa, vamos a ver que el Señor Jesús le critica eso a los fariseos. Eso es muy importante. Que ellos se enfocaban en toda la ley, le habían incluso agregado cosas. Le llama la atención. Vamos a tocar ese punto. Cuando volvamos de la siguiente pausa, seguimos aquí en su espacio Fe y Razón. Hola hermanos y amigos, este es su programa Fe y Razón, un programa dedicado al análisis de temas históricos, científicos, filosóficos, teológicos, pero sobre todo fundamentados en la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Pueden suscribirse en nuestro canal Fe y Razón 34 en YouTube, nuestro canal de YouTube Fe y Razón 34, darle a la campanita de notificaciones y así recibir todos los programas que hemos realizado para todos ustedes y que formen parte de la familia de Fe y Razón. También pueden contactarnos en Facebook en nuestra página Ciencia y Teología, nuestra página de Facebook Ciencia y Teología, y también contactarnos por WhatsApp al teléfono 829-602-7739. El teléfono 829-602-7739. Fe y Razón, un programa fundamentado en la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Bien, continuamos en su espacio Fe y Razón y estamos compartiendo con Israel Molina, apologista y comunicador, que nos ha traído un tema exquisito, controversial y muy edificador para todos los hermanos y amigos que están compartiendo en este programa. Nos quedamos con algo que tú ibas a explicar, ¿no? Sí, justamente antes de irnos a la pausa, el Señor Jesús en varias ocasiones citó o llamó la atención a los escribas, a los fariseos, a los maestros de la ley, a los buenos de ese tiempo, porque a veces nosotros creemos como que los fariseos eran los malos, no, ellos eran los buenos. Claro. Lo que pasa es que ellos estaban desenfocados, pero ellos eran los que trataban de guardar la ley. A ellos era que el pueblo recurría. Exacto. Y el Señor en varias ocasiones le hace énfasis justamente en eso. Ustedes se han enfocado tanto en lo que no tienen que hacer, que hasta le han agregado cargas a la gente que no pueden llevar, y ustedes no dejan que la gente entre. Ni entran ustedes, ni dejan que la gente entre. Así es. Porque le han agregado, se han concentrado demasiado en que no pueden hacer esto, que no pueden hacer aquello. Que la gente se había negado a acercarse, o sea, yo no puedo. De hecho, Jesús, en mi opinión, esto es una opinión bien personal, como que lo provocaba a veces para decirle esas cosas. Sí. Por ejemplo, cuando los discípulos están comiendo sin lavarse las manos, para ello era una aberración. Señor, pero ¿cómo va a ser que ellos están comiendo sin lavarse la mano? Y Jesús tiene que decirle, señores, lo que entra no es lo que contamina al hombre, es lo que sale. Vámonos un chin a la lógica, vamos a hacer un paréntesis. Si el Señor te dice eso a ti, tú dices, Señor, espérate. ¿Cómo así que lo que entra no es lo que sale, lo que contamina? Claro que te contamina. ¿Cómo que lo que entra no te contamina? Si tú comes con la mano sucia, tú te vas a contaminar, Señor. Pero el Señor le estaba enseñando un fondo que ellos no estaban entendiendo. Correcto. El Señor no le estaba hablando de que es lo mismo que estamos hablando ahorita. Cuando el Señor menciona el templo del Espíritu Santo, no podemos ir a la carne literal. Porque si nos vamos a la carne literal, vamos a tener el mismo conflicto que tenían los fariseos. El Señor tenía una profundidad. Tenía una profundidad. Todo, correcto. ¿Cómo los fariseos tenían ese conflicto? Ellos eran muy simplistas, los fariseos, en lo material, en la materialidad del ser humano. Exacto. Y el Señor constantemente le estaba explicando otras cosas. Cuando va la mujer adúltera, que todo eso lo vamos a tocar cuando hablemos del pecado, que es muy interesante. Sí. Cuando va la mujer adúltera, lo mismo. La ley decía una cosa, y es verdad, ellos no le dijeron algo equivocado. La ley decía que había que apedrearla, y ella la encontraron en el pecado. Pero ¿qué hace Jesús? Lo mismo. Se va al fondo y le dicen, ok, tírele la piedra, el que esté libre de pecado, tire la primera piedra. Que no había uno que estuviera libre de pecado. Entonces ahí él fue al fondo de todo. Espérate, lo justo hubiese sido, ok, apedréela, porque yo fui que di la ley y ella faltó a mi ley. Eso debería ser lo justo. Pero él, en cada momento, Jesús aprovechaba para enseñar algo que está más allá de lo que nosotros acostumbramos a ver. Y
En cuanto al pecado, hay mucha enseñanza sobre eso, que aunque este tema no es directamente del pecado, pero tiene mucho que ver, porque estamos tratando de identificar si una práctica es un pecado. Correcto. Entonces, tiene mucha relación. Entonces, el Señor Bueno, Jesús... conforme a la violación de la ley, lo Exacto. es, conforme a la violación de la ley. Si no fuéramos conforme a la generalidad de la gracia de nuestro Señor, Exacto. pues... no se puede sustentar. Ahora, yo Exacto. sé que ya estamos terminando, pero no quisiera que nos fuéramos sin concluir, por lo menos con un poco con el tema del tatuaje, aunque en otra ocasión lo traigamos de nuevo para terminarlo. Pero el tatuaje, como dije ahorita, bíblicamente es muy difícil mantener voy a utilizar muy difícil para no decir imposible, muy difícil mantener la posición de que hoy en día es un pecado. Ahora, el pecado en la gracia no está circunscrito a una ley física, sino a una ley de la conciencia de nosotros, que el Señor ya puso en nosotros. Correcto. Por eso Pablo en una ocasión dice, si tú, voy a parafrasear, si tú cometes un pecado que no es pecado, es decir, si tú haces algo que no es pecado, pero tú crees que es pecado, para ti es un pecado. Y se te cuenta como un pecado. Correcto. Oye, que la gente entienda, si yo soy un cletómano, es decir, a mí me gusta robar, y yo llego a mi casa y veo un bizcocho en la mesa, y digo, nadie me está viendo, y me robo el bizcocho y me lo como, yo pequé, ¿verdad? Porque me lo robé. Claro. Pero cuando mi mamá llega me dice, mira, yo te compré un bizcocho que ve ahí. Es decir, el bizcocho era mío. ¿Te lo comiste? Mío. O sea, ¿tú te lo comiste, mijo? Sí, yo... O sea, tú te adelantaste al hecho. Pero yo pequé. Pero pecaste. Por la intención. Exactamente, tú diste en el punto. Ahí es que radica el pecado. Lógicamente hay preceptos de la ley que son perpetuos, que nosotros no debemos infringir. Pero cuando tú ves... No, los mandamientos morales Exacto. del Señor, eso es perpetuo. Cuando tú ves el llamado de la ley en el Nuevo Testamento, es un llamado a la conciencia de nosotros. ¿Con qué intención nosotros hacemos la cosa? Fíjate que Jesús dice, oíste que fue dicho que no matarás. Pero yo te digo que si tú tienes odio en tu corazón hacia un hermano, ya tú eres un homicida. Exactamente. Oíste que fue dicho. Eso era lo maravilloso del Señor. Sí. El Señor se fue a la raíz de todo mal. En todo momento. Exacto. Oíste que fue dicho que si te acuestas con una mujer que no sea tu esposa, estás adulterando. Pero yo te digo que si tú miras a la mujer que no es tuya con ojo de codicia, ya adulteraste con ella. Mira cómo cambia el panorama. No hay ni siquiera que hacer el acto. Con que en tu mente y en tu corazón esté la intención malvada, ya tú pecaste. Entonces tú no has infringido la ley. Es como que a ti te paren un AME y te pongan una multa porque tú pensaste en irte en rojo. ¿Tú entiendes? Para el Señor tú pecaste ahí. Pero para el Señor tú pecaste. Sí. Esa es ahí es que yo quiero llevarte. Si yo, por ejemplo, me hago un tatuaje, no podremos tal vez poner aquí en qué circunstancia no sea un pecado. Yo no voy a adorar a los Baal. Yo no voy a hacer ningún rito satánico. Me acordé de un caso. Yo conocí un caso de un señor misionero de una cultura muy divorciada a la nuestra, que él tiene un brazo lleno de tatuajes. Y cuando tú le preguntas sobre sus tatuajes, cada uno de esos son los lugares donde él ha ido de misión y las personas que se convirtieron en esa misión. Wow. ¿Cómo yo le digo a él que él está pecando? Bueno, está fuerte, ¿verdad? Eso sería un tema de debate. Pero es lo que te quiero decir. La conciencia detrás de ese tatuaje de él, por lo menos en lo que él nos dejó ver, no es impura. Es una conciencia limpia, por lo menos lo que uno puede interpretar, porque ya Dios es quien escudriña el corazón y sabe. Pero si tú me pusieras a mí a evaluar esa situación, yo te diría, bueno, yo no encuentro falla en su motivación, yo en lo personal. Por ejemplo, la idolatría de los católicos con los crucifijos. En un evangelismo nos encontramos con unos católicos evangelizando también. Y hablando, un amigo le preguntó sobre
su crucifijo. Pero mire, ustedes saben que eso es idolatría. Yo no sé si fue para marearlo o qué, pero la respuesta que le dio hasta a mí me gustó. Él le dijo, mira, yo no adoro ese crucifijo. Yo no me siento a orar frente a ese crucifijo. Yo simplemente tengo ese crucifijo para recordar el sacrificio que Jesús hizo por mí. Okay, la motivación es distinta. Cada vez que yo lo veo, yo lo que recuerdo es el sacrificio que Jesús hizo por mí. Y yo dije, bueno, ¿qué te digo? Bueno, es como ver una cruz en una iglesia. Exacto, que hay gente que está en contra de la cruz. Evalúalo bien, en otro programa ampliaremos más, pero evalúalo bien si tú eres cristiano y piensas hacerte un tatuaje. Tal vez no sea la mejor decisión, tal vez mañana te arrepientas. En mi opinión, tú no te vas a condenar por eso, pero creo que es una decisión que el pasaje que mencionamos de todo te es lícito, mas no todo te conviene, todo te es lícito, mas no todo te edifica, ni te dejarás dominar por ninguna, es muy importante a la hora de tomar esa decisión. Si el tatuaje es más fuerte que tú, estás pecando. Correcto, correcto. Yo creo que ha sido un programa magnífico, Israel, y tenemos que hacer el programa del pecado, porque son programas de temas fundamentales para nosotros los cristianos, claro, que podamos y que hay mucha mala interpretación. Sí, que podamos compartirlo, analizarlo, estudiarlo, porque lo importante es ir a la palabra de Dios, claro, que nosotros podamos ser quizás una pequeña chispa para cualquiera que nos esté viendo y que se motive e incluso que nos refute. Claro, no estoy de acuerdo con lo que ellos están diciendo. Ahí en los comentarios puede... Claro, también en nuestro canal de YouTube Fe y Razón 34, y lo más importante es que vayan a la palabra de Dios, claro, que la escudriñen, porque siempre vamos a estar en un profundo estudio, análisis, claro, de la misma palabra, porque el Señor nos manda a escudriñar su palabra. No nos podemos vender tampoco como los que tenemos todo el conocimiento. Podemos equivocarnos en algo, claro, y usted puede bien hacer ahí una refutación. Correcto. Y nosotros evaluamos y le respondemos. No, y por lo menos aprendimos que dañarse el cuerpo implica mucho más de lo que muchos de nosotros pensamos. Esto ha sido todo por este programa. Esperemos le haya servido de edificación, le haya gustado, y esperamos vernos la próxima semana en otra entrega de su espacio Fe y Razón.